que es opción 1, 10 ohmios, opción 2, 100 ohmios, opción 3, 1 ohmio, opción 4, 1K. Estamos, vamos a ver de cuánto es. Pongo el tester entonces, ya sé que 2K se me va a pasar, ¿sí o no? Si fuera ese valor, pero como no sé si son 1K o 10K o 1 ohmio, voy a medirlo. Cualquiera de las dos puntas, ya sea rojo-negro, negro-rojo, la resistencia no tiene polaridad. Dice que marca 100 ohmios. Entonces apuntemos, R1 son 100 ohmios. Voy a ponerlo en 200 ohmios, entonces para que me dé más valor, el valor más exacto. Dice 100.4. 100.4. Ahora, la franja en tolerancia, a lo que veo, dice que es dorado. Ahora usted le pone el código de colores. ¿Estamos? Y va a sacar el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ok? R2. R2 dice que es amarillo, violeta. Amarillo, violeta y negro, a lo que veo. Con dorado. Me está dando 46.8. 46.8. ¿No ven? 46.8. Siguiente resistencia. Dice que es café, la R3, café, negro, café y dorado. 99.3 ohmios. ¿Cuánto es eso otra vez? Café, negro, café, dorado. Como la primera. 99.2 ohmios. ¿Lo vieron? A todo esto hay que sacarle Disculpe, profe, ¿era 99? punto 2. Hay que sacarle las tolerancias, el valor máximo y mínimo, para saber si se encuentra correcta la resistencia. ¿Estamos? La siguiente es de 5 franjas. La mido y me dice 118.8 ohmios. $118.7, ya ahí fijo. 118.7 ohmios. La siguiente es de 5 franjas y me da 46.9. 46.9. Bueno, imagínense, mejoró. 46.4 más bien era. 46.4. 46.4. ¿Ok? Hay que sacar el código de colores para las de 5 franjas. ¿Cómo quedaría en 5 franjas ese código de colores? ¿Verdad? De estas dos. Y vamos a hacer un circuito sencillo, sencillo, sencillo. Voy a mezclar una resistencia de 100 ohmios en el esquema en serie con una resistencia de 47 de precisión. Profe, ¿por qué es de precisión? Porque tiene 5 franjas. Toda resistencia mayor a 4 franjas es de precisión. Nosotros vamos a trabajar en laboratorio en 4 y 5 franjas. Hay resistencias hasta procesos de certificación que son exactas, con valores decimales. Estamos, ultra precisión. Entonces, ahí tenemos para nosotros resistencia 4 franjas, resistencia R1 de 100. Para que vayan haciendo el circuito ustedes en serie, lo vayan dibujando. R1 en 100, R2 en 47 y R3 la vamos a poner de 118 ohmios, ¿correcto? ¿R2, profe? De 40, la de que dio 46.4, que es la de precisión. Esta. R2, 46.4. Ah, yo había puesto 46.8. Ajá. Entonces, ¿cuál es? ¿R1? R1 es de 100, es la
la de 100. R2 46.7, 8, 4, la que usted le haya puesto así de precisión. La de precisión que es la 4, la resistencia 4. Y la resistencia de 118 ohmios. ¿Estamos claros? Ok. Ahí, vean la fuente de poder que estamos usando. Está configurada. Vamos a ver si se ve. $10 voltios y dice que tiene 0.01 amperio de entrada. Eso es lo que me está diciendo. Ok. ¿De 10 voltios? Ajá, 10 voltios. La fuente de poder está configurada en 10 voltios. Antes de medir el voltaje, voy a pasar el tester entonces a 20 voltios. Porque ya sé que puse 10. Ojo. Aquí. Casi los 10. Pregunta mía, ¿por qué me sale el signo menos? Porque está invertido. ¿Qué está invertido? La polaridad. Perfecto, ¿de quién? Y los dos. O sea, el rojo debería ir con el naranja. Ok, las puntas del voltímetro o polímetro. Ahora sí, pongo las puntas correctamente. Ahí están. Voy a ajustarlo a 10 exacto. Pero usted sabe que yo tenía esa duda. Y la posición de las puntas del voltímetro puede variar. Ahora ya la tiene claro. Sí. Ahí está. 10 exactos. Ahora, R1, voltaje. Pongo en paralelo las puntas del tester. En voltios pongo en paralelo las puntas del tester. ¿Estamos? Ahí está, dice 379. Apúntelo. 379. Yo conseguí R2. Esta es R1. 379 voltios. R2. 1.74 voltios. Profe, el voltaje puede variar dependiendo de usted. No debería, pero por ejemplo, aquí está el ejemplo. Vean que las patitas las estoy presionando ahí medio duro. Y eso puede ser por un falso contacto dentro de la protoboard. ¿Lo ves? Significa que debería dar igual en todo la resistencia, depende de donde lo toque. 1.70. Y acá 4.45. Así es como mido el voltaje. Estamos. Con ley de Ohm, usted puede calcular ya la corriente. ¿Por qué? Porque ley de Ohm dice que la corriente va a ser igual al voltaje de la resistencia dividido entre el valor de la resistencia. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a calcularlo. Repito, el voltaje de la resistencia entre el valor de la resistencia. Eso me da la corriente de la resistencia. Que teníamos virtual a físico o de físico a virtual, pero representarlo en mi cuaderno. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? La representación electrónica sería para nosotros la siguiente. Tomamos, vamos a poner acá color azul. Ok. La resistencia, correcto, la R1. Voy a poner una fuente de poder que en ella está entrando aquí el positivo, la R1. ¿O qué está entrando ahí? En la R1 que estaba entrando. La R1 para nosotros lo que estaba entrando era el negativo, ¿se acuerdan? Entonces más bien la R1 es la última del proceso, si lo vemos en orden. Tenemos el cable positivo de la fuente, una batería. ¿Cómo la voy a dibujar? La dibujo así simbólicamente representada. Acá estaría, para nosotros voy a dibujarlo en serie.
Aquí tengo la R2 de fijo, la R3 que estaba en el positivo y la R1 que estaba en el negativo. ¿Lo ven? La fuente, esta se llama, ¿cómo era que le llamábamos? ¿V qué? VS, que en este caso es de 10 voltios. La R3, ¿cuánto valía? 118. La R2, estoy poniendo el entero nada más, ¿verdad? Ojo, no son papayas ni chayotes. ¿Y la R1? 100.4. Pero me afecta algo si no le ponen los decimales. Ahora no, porque estoy dibujando nada más para representar lo que físicamente tengo. Pero aquí sí. Cuando me dicen saque la resistencia equivalente, la resistencia equivalente por ser un circuito serie sería R1 más R2 más R3. A esto es lo que llamamos como los datos, cómo los represento. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Aquí lo estoy representando, ¿sí o no? Ese es el orden correcto. ¿Cómo establezco yo la ecuación para resolverlo? ¿Sí? Ok, dado esto, entonces digo así, sencillito, la resistencia equivalente. Ahora sí, ¿cuáles serían los valores reales? 118, ¿qué? Perdón, 118 no, porque es R1. R1 es 100.4 ohmios. Más R2 más 118.7. Como vamos a trabajar nosotros, aquí tenemos ohmios y aquí me comí los ohmios. Ahí está chiquitito. La resistencia equivalente, según nuestra calculadora, 200 ¿qué? 267.65 ohmios. Bueno, el 9 no lo voy a poner ahí. Bueno, sí, pongámoslo. Si es punto 9 aquí, 659. 265.9. Ah, 265.9, perdón. 265.9. Ahí está. 265.9. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ahora sí, colores de esta resistencia equivalente en colores. ¿Cuáles serían los colores? Vamos, esas de 5 franjas. ¿Cuáles serían los colores de la resistencia equivalente de 265.9? Empiezo. 265,9. Entonces sería 2. Para nosotros sería rojo. ¿Correcto? El 6, azul. El 5, la cuarta franja sería negro. Y me queda la quinta franja, que es la tolerancia. Pero la tolerancia, lo que voy a hacer es valerme del color como tal. O sea, vean que está punto 9 para arriba. ¿Lo observan? Entonces, ¿cómo calculo eso, profe? Vean qué fácil. La tolerancia o el porcentaje de tolerancia va a ser igual a ¿qué? Al valor de los decimales que tengo ahí, 0.9, o el valor que ya no estoy considerando, ese es el 0.9. En este caso, ohmios.
dividido entre 265. Ahora, ¿cuánto les da eso? $0.9 en 265. 3,39 por 10. Ahora voy. Lo tengo que multiplicar esto por 100 para que me dé el porcentaje. Multiplican ahí y lo ponen en números enteros. O sea, que no tenga el por 10, sino que sea la unidad entera. ¿Cuánto les da? 0.33. Bueno, ya ahorita lo vamos a redondear. Pero 0.033 o 0.333, así. 339, así lo pongo. Este sería el porcentaje. Ahora, en la quinta franja, ¿cuál color tiene 0.3? ¿Cuál color tiene en porcentaje 0.3? ¿O el más próximo? Verde tiene ¿cuánto? Entonces acá va a ser entonces el color aproximado es verde. ¿Por qué? Porque es igual a 0,5%. O sea, por más que lo hubiera redondeado no me interesa, porque tengo que buscar el valor próximo a él. ¿Estamos claros? El más cercano por arriba. Ajá, entonces la franja aquí es de color verde. Entonces, si tuviera que reemplazar estas resistencias que tengo aquí, estas tres, por una resistencia de precisión, los colores son rojo, azul, verde, negro y verde. Esos son los colores que me corresponden. ¿Estamos claros? Sí. Ahora sí, voy a medir el factor de trabajo que tengo acá. Lógicamente, aplico ley de Ohm a cada una para calcular y obtener los valores de las resistencias. Viendo el ejercicio, acá está. Enciendo el tester. Recordemos, son 10 voltios que le estoy aplicando a las resistencias R1, R2 y R3. Están en serie. ¿Cómo abro el sistema? Para abrir la corriente, porque ya el voltaje lo hemos medido, ¿estamos claros? Voy a medir la corriente. Para medir la corriente lo pongo en amperímetro. ¿Cuánto da la corriente de R1? ¿Cuánto les dio? ¿No lo escuché bien? $37.64 miliamperios. 37.74, sí. La R2, 36,32. ok, la R2, 36. La R3, la corriente, 37.9 miliamperios. Estamos, eso es cálculo por redondeo. ¿Estamos de acuerdo? Pero todas da 37, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es en serie. En serie la corriente es la misma en todo momento. Y vamos a ver si es cierto eso. Voy a abrir, ojo, para medir la corriente que existe en la resistencia que dije que iba a ser R1 con la resistencia de R2, lo que abro es el nodo que une estas dos patitas. Ese es el nodo que voy a abrir. ¿Estamos? ¿Cómo lo abro, profe? Con solo que abra una de las dos patitas y la separe, ahí está abierto. Vea que eran por aquí que estaban conectados y ahora lo pasé esta para acá. Para que se vea mejor, la paso a 60, ahí conectado en 60,
Aquí está el de 60. 60. Y a esta la paso a 55. Ahí me estoy garantizando abrir el nodo de corriente. Ahí está abierto. Ahí no fluye corriente en este momento. Pongo el tester en amperímetro para medir miliamperios. Dice que acá está amperios. Veámoslo aquí. Máximo 10 amperios. Aquí en miliamperios. El positivo está hacia la resistencia R2, que es esta. Entonces, la punta negativa del tester la pongo aquí, que es donde estaría el negativo. Y aquí el positivo. Y me da 37.9 miliamperios. ¿Lo vio? Esa es la corriente que va a ir a R1. La corriente total, ¿cuál sería, profe? La corriente total, vamos a poner otra vez aquí el esquema, como estaba. Para la corriente total, ya sea la de entrada o la de salida, la de entrada es la del positivo. Voy a abrir el punto positivo, acá. Lo puse en 50. Entonces, positivo aquí. Vamos a ver que lo ajuste. Positivo acá y negativo acá. 37.9 miliamperios. ¿Lo vieron? ¿Cómo se abre? Ahora la corriente en la R3. Abro la resistencia 2 y la resistencia 3. Ojo, abrí la patita. Abrí el espacio. R3 y R2, la corriente 37.9, 37.8 aproximadamente. Vamos a tocarlo bien. 37.8, 37.9 es lo que está dando promedio. El redondeo va a depender ahí de eso. ¿Estamos? La corriente de salida total. Lo voy a poner aquí. $37.9. ¿Estamos claros? Vean que para medir corriente abro el circuito. Para abrir corriente tengo que abrirlo. No puedo, jamás de los jamases, medir corriente. Voy a soltar la punta aquí. Jamás, y la voy a poner acá en 10. No puedo medir corriente en paralelo con el elemento, porque si no, quemo el tester. ¿Estamos? Le quemo el fusible al tester. Si lo pongo así en paralelo. Si lo pongo aquí en paralelo con la resistencia, quemo el tester. Vean el tester, ahí me está marcando que al hacer este corto estoy marcando 0.4 amperios. ¿Lo ven? Y si midiera la fuente de poder, la corriente de esta forma, en paralelo, le estoy metiendo al tester 5 amperios, .4. ¿Lo ven? 5.04 amperios le estoy metiendo al tester. O sea, estaría quemando el tester. Sí lo estaría midiendo ahí. Para este caso, voy a ponerlo en 10 amperios para que vean cuánto mide realmente acá. 5 amperios 0.5. ¿Lo ven? Eso es lo que le estoy metiendo. La fuente eso es lo que marca, 5.04 amperios. O sea, si yo mido en paralelo, la corriente jamás, de los jamases, se mide en paralelo. ¿Qué se mide en paralelo? El voltaje. Cuando yo pongo el tester en voltios y llego aquí, pongo ahí en V, puedo medir voltaje respetando los signos, porque si le doy vuelta a las puntas, me sale la tensión en forma negativa. ¿Estamos claros? Perfecto. Ok, el paralelo consiste en las mismas resistencias R1, R2 y R3. Al estar en paralelo, sabemos lo siguiente, solamente tienen dos nodos en común. El paralelo tiene solamente dos nodos en común. ¿Cuáles son? El del positivo y el del negativo. En este caso, para nosotros, vamos a ver que aquí está positivo arriba y negativo abajo.
Vean el voltaje, prácticamente 5 voltios. Con gusto. Prácticamente 5 voltios. Vamos a subirlo acá. Ahí está, 5 voltios. Y en cada resistencia, en un paralelo, ¿lo ven? El paralelo tiene el mismo voltaje en todo momento. ¿Lo ven? ¿Cuántos nodos tiene el paralelo? 2. Y el voltaje es el mismo en cualquiera de los elementos. ¿Estamos claros? Entonces apúntenlo ahí, calculen la corriente de cada resistencia. Ok. Si vemos el circuito representado, el paralelo que tenemos acá, ¿lo ven? Las 3 resistencias, perdón. Las 3 resistencias, al montarlo en paralelo, tenemos la misma fuente de 5 voltios, la resistencia R1 de 100.4, la resistencia R2 de 46.8 y la resistencia 3 de 118.7. La resistencia equivalente, recordemos que son las sumas consecutivas. Las sumas consecutivas para nosotros son sacar las sumas de los inversos. Para sacar solamente en los paralelos se usa esta ecuación. ¿Estamos claros? O sea, la suma de inversos. Como son 3 resistencias, entonces tengo que poner los inversos de las 3. R1 el inverso, más R2 el inverso, más R3 el inverso, y a todo eso, entre paréntesis, el inverso total. Eso nos dio una resistencia de 25,156 ohm. Ahora, midiendo la resistencia, voy aquí a la práctica. Vamos a ponernos acá, en la parte física. Tomo la resistencia. Como son 25 ohmios, lo pongo el tester en 200 y mido la resistencia. La resistencia puede tener las puntas invertidas, ¿verdad? Eso no me va a importar. Puedo ponerlas arriba abajo, ya que las resistencias no tienen polaridad. Entonces, ahí dice 25.4 ohmios. ¿Lo ven? Me dio lo mismo que dice el cálculo. Ahora pongo en amperios, para ser exactos, miliamperios, en 200, y pongo la fuente. En este caso, voy a medir la corriente total que entra al circuito, al paralelo. Entonces, ya el que tengo conectado es el negativo. Acá y tocando aquí arriba. Vean que me dice que está entrando 190, vamos a tocar bien, 192.9, ahí está. Vamos a ver si lo toco. 193, ay, quédese quieto. Ahí estamos. Vamos a tomar como valor de patrón. Vean acá. Ven que el tester tiene una H. ¿Lo observan? Esa H es para tener un valor patrón. Entonces, o sea, hacer un enganche. Ahí está, toco la H. Y ya se me queda estático. Va a ser 193.9. Profe, ¿por qué varía? Porque está siguiendo subiendo. Porque la resistencia, esta, se está calentando. O sea, empieza a cambiar su valor conforme llega el calor. Que el calor es el resultado del trabajo, o sea, la potencia. Como es V por I, ella empieza a calentarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al calentarse va a variar su valor óhmico. Eso es lo importante. Por eso es que en su ducha, cuando usted se baña y dura mucho, la resistencia calienta de más y se quema, se funde. Se abre el circuito, porque no puede aguantar tanta corriente en un mismo tiempo, va variando su resistencia. Ahora, ¿cuánto es la corriente para cada resistencia? Vamos a tomarlo acá. Abro el esquema. Esta resistencia que es de 100 ohmios, abro el circuito y toco las puntas acá. Negativo, porque ese es el negativo, y aquí el cable positivo. Dice que la resistencia, marcó 49.8. La resistencia de 100 ohmios. 49.9, vamos a decirle. Ok, vamos a darle tiempo. Ahí ajustó. La luz nos ayuda un montón. Sale sombra, ahí está. Punta positiva, punta negativa. 49.8.
aproximadamente. ¿Estamos? La siguiente resistencia, pongo esta aquí en paralelo. Voy a abrir este circuito acá. Lo abrí de abajo. Vean que cualquiera de los dos nodos, solo dos nodos tiene el paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Solo dos. Entonces pongo aquí el positivo, acá el negativo, perdón, y aquí el positivo. Vean la corriente aquí. 108.8 miliamperios. Vean, ahí va subiendo. ¿Por qué, profe? Porque acuérdense que van calentando la resistencia, va variando su valor ohmico por ser tan baja. Vamos a tomar que fueron 109 como medida, como valor. Recuerden que cuando el valor está variando mucho, tome un hold, o sea, un enganche ahí para que no varíe tanto. Ahora la última resistencia. Vamos a medir aquí rápidamente. Positivo acá. ¿Ven? Y esta otra punta aquí. 42.4. ¿Lo ven? 42.5 aproximadamente, 42.4. Y así medí la corriente en cada uno de los elementos en paralelo. Vean qué pasa si la fuente la cambio. Voy a tener la fuente original que tenía en el circuito. Voy a tener, por ejemplo, más voltaje. Voy a tenerle 10 voltios. Ok. Voy a ponerlo acá. Vean la corriente. Esto lo hago para no dañar el tester, ¿verdad? El fusible de protección que tiene. La pongo la fuente a 10 voltios. La fuente, la corriente máxima que da son 5 amperios. Vamos a ver cuando está el mismo circuito con una resistencia de 25 ohmios, que es la equivalente que tengo acá. Vea la corriente que está dando. 0.08 amperios. Pero si ustedes observan, vean la resistencia del centro, cómo se está cambiando color. Levemente se ve ahí. Ya no emite señales de humo porque está súper caliente. ¿Ven? Vamos a tocarlo bien. Aquí en el esquema. Y que lo vean bien acá. Ahí está el paralelo. 0.3 amperios. Esa es la corriente total. Y vean la señal de humo, no se logra apreciar. Y aquí, si se levantan un poquito, vean el color que va cambiando. Sí, venga. Vean la resistencia, cómo cambió de color. Esa vaina está más negra que mi alma. Vean cómo cambió. Está carbonizando. Ya perdió el color, ya perdió la forma. O sea, ya el valor no se sabe cuánto es. En ambos circuitos que hemos desarrollado, aunque son los mismos componentes, tenemos que aprender a calcular la potencia de cada elemento. Recordemos que para calcular la potencia en cada elemento nosotros vamos a usar la fórmula P, va a ser igual a V por I. A V por I. Entonces, en este caso, si yo voy a sacar la potencia de la resistencia 1, podemos observar que el valor de la resistencia 1 que tenemos acá, ¿de qué? Del voltaje que obtuvimos en la realidad. ¿Cuánto fue el voltaje de R1? V de R1 multiplicado por la corriente de R1. ¿Cuánto fue el voltaje de R1 en el circuito serie? 3,79 voltios. ¿Y la corriente que nos dio? La IR1. 37.14.
37.14 miliamperios. Y entonces esto nos da una potencia para la resistencia 1 de ¿cuánto? Disipada. 3.79 por 37.14 miliamperios. Tocando ingeniería, ¿verdad? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto es la segunda? 37.14. Dice que va a ser 140.76 miliwatts. En todas las resistencias hay que calcular la potencia, pero vean que en paralelo, si hago el mismo análisis, pero en paralelo, la potencia de la resistencia 1 va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 multiplicado por otra vez la corriente de la resistencia 1. Esto nos da, el voltaje era 5 voltios. Vean que el voltaje subió por la corriente de IR1, que en este caso nos dio 49, que también sube, .80 miliamperios. Automáticamente en paralelo, ¿qué pasó? En paralelo aumenta la potencia, 5V por 49.8 miliamperios. Me dice que es 249 miliwatts. Vean cómo en serie es más pequeña la tensión y la intensidad, por lo cual da una potencia más pequeña. Si estas resistencias que estoy usando aquí, dije que era un cuarto de watt, o sea, las físicas reales, acá, las resistencias en real físico, la potencia de la resistencia son de un cuarto de watt. Quiere decir que son de 250 miliwatts. O sea, si son, la resistencia física son de un cuarto de watt, son 250 miliwatts. Si fuera un octavo, ¿cuánto sería eso? O sea, todavía la mitad de eso, 125 miliwatts. Si son de medio watt, ¿de cuánto serían? 500 miliwatts. ¿Estamos claros? Son de un watt en watt, ¿verdad? Entonces vean que la potencia, entre más potencia soporte la resistencia, menos se tiende a calentar. Si la potencia llega a ser igual o mayor a la potencia que soporta el elemento, es lo que el último ejercicio que hicimos, se quema, se funde. ¿Estamos claros? Entonces, chicos, hasta acá está el ejercicio, serie, paralelo y medición de corriente y tensión.